En este video lo que veremos será algunas propiedades de las sustancias puras y más específicamente vamos a hablar sobre el cambio de fase en sustancias puras. Quiero decir que como ejemplo vamos a tomar el agua para ver cómo es el cambio de fase en sustancias puras. Pero simplemente es como ejemplo, porque esto que vamos a ver es aplicable para cualquier sustancia pura. Entonces vamos a definir primero que nada qué es una sustancia pura, ya después vamos a ver específicamente sobre cambio de fases en sustancias puras, tomando como ejemplo el agua. Pasemos entonces a la presentación. Bueno, nos dice que una sustancia pura tiene una composición química fija en cualquier punto. Entonces, como ejemplos, tenemos el agua, el nitrógeno, helio, dióxido de carbono, son algunos de los ejemplos de sustancias puras. Nótese que en la primera definición, o en la definición que he dado sobre sustancia pura, hacemos hincapié en que únicamente estamos diciendo que debe de tener una misma composición química en toda la sustancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo diferentes fases dentro de mi sustancia pura? Bueno, dice que una mezcla de varios de estos también pueden ser una sustancia pura cuando la mezcla es homogénea. Por ejemplo, el aire es un claro ejemplo de una sustancia pura que tiene diferente composición química porque es un compuesto de varios gases, oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera. Pero se puede considerar una sustancia pura porque en cualquier parte en el que nosotros hagamos el análisis podemos encontrar la misma composición química, que es una mezcla de diferentes gases. Una parte muy sencilla o muy fácil de ver es, por ejemplo, como ya decíamos, nitrógeno, una sustancia pura, aire, que a lo mejor en la primera definición no es tan trivial, pero ya una vez explicando que cuando nosotros tenemos aire líquido, aun cuando esté compuesto por diferentes gases, donde quiera que nos paremos, entonces se comportará como una sustancia pura. Y no estamos solamente limitados a que la sustancia pura se encuentre solamente en una fase. Hasta ahorita hemos hablado de agua, nitrógeno, helio, dióxido de carbono, aire, etc. Pero lo que podemos decir ahora es qué es lo que pasa cuando yo tengo una mezcla, sí del mismo compuesto químico, pero que está en diferentes fases. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo tengo en un tanque agua líquida y vapor de agua? Entonces, en principio cumple, ¿cierto? Cumple de que tengan la misma composición química en cualquier lugar, simplemente lo que cambia es la fase con la cual es la que estamos trabajando, y eso es lo que nos dice aquí. Una sustancia pura se sigue considerando pura aun cuando tenga dos o más fases en ella. Siempre y cuando, y esto es importante, siempre y cuando conserve la composición química en todos lados. Entonces, bajo este nuevo concepto en el cual yo puedo tener una sustancia pura independientemente de la fase en la que esté, siempre y cuando conserve la misma composición química, el agua sigue siendo una sustancia pura si yo tengo una mezcla líquido-vapor de agua. Sin embargo, el aire deja de ser o de comportarse como una sustancia pura. ¿Por qué? Porque si bien el aire en estado gaseoso entonces tendrá una mezcla, una composición química que será la misma en todas partes, al momento de nosotros enfriarlo para tener aire líquido, esos diferentes gases que componen el aire se condensan a diferentes temperaturas. Entonces no puedo tener yo o no puedo asegurar de que el aire en estado líquido también tenga la misma composición en todos lados que el aire en estado gaseoso. Por lo tanto, el aire en una mezcla de fases no se considera una sustancia pura. Sin embargo, aire cuando está en estado gaseoso sí que se considera una sustancia pura. Por experiencia nosotros sabemos que las sustancias puras existen en diferentes fases, principalmente las que todos conocemos, ¿no? Sólida, líquida y gaseosa. Sin embargo, vale la pena mencionar de que aún estando en una de estas fases, pues hay diferentes composiciones. Por ejemplo, el carbono existe en grafito y existe en diamante. Las dos son sólidas, pero son diferentes fases del carbono. El hierro tiene 3 diferentes fases sólidas también.
¿Por qué nos enfocamos en esto? ¿Por qué nos enfocamos en, primero, definir qué es una sustancia pura y enfatizar en que si yo tengo una mezcla de fases, entonces mi sustancia sigue siendo o se sigue comportando como una sustancia pura? Esto es porque existen muchas situaciones prácticas en las cuales nuestra sustancia va a coexistir en equilibrio de fases. Vamos a tener una mezcla de 2 o más fases. Y aquí pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, del lado izquierdo entonces tengo una caldera de una central termoeléctrica. En la caldera, bueno, lo que se tiene es entrada de agua y el objetivo es evaporarla. Entonces, dentro de la caldera, nosotros vamos a tener una mezcla entre la fase líquida y la fase gaseosa de, en este caso, agua, de la sustancia pura que esté pasando por ahí. Del lado derecho, entonces, tenemos, digamos, el opuesto, que sería un condensador en el cual podemos estar nosotros metiendo vapor y lo que va a salir es el agua condensada, ¿no? Entra vapor de agua, pasa por una serie de radiadores, se enfría y termina saliendo como agua líquida. En estos dos casos, entonces, son ejemplos de donde nosotros estamos trabajando con sustancias puras, caso agua, pero en la cual tenemos una mezcla de diferentes fases y por lo tanto podemos hacer el tratamiento como si fuese una sustancia pura. ¿Por qué es importante entonces que nosotros hablemos de sustancias puras o que le gastemos tanto tiempo a definición de sustancias puras? Bueno, porque lo que vamos a ver a continuación es cómo nosotros vamos a ver esas diferentes fases dentro de lo que podría llegar a ser un ciclo. Entonces, vamos a tratar de ejemplificar cuáles son esas diferentes fases por las que pasa una sustancia pura en el momento en el que yo comience a aplicar calor a un sistema en particular.